nos situamos en España, nos situamos en esta sección que tiene cada semana Noelia, que se cuece en el Congreso. Y es que esta semana ha sido una semana curiosa en el Congreso, porque no se habla, se habla de fútbol, pero en los pasillos, realmente cuando juega el Madrid, cuando juega el Barça, pero no se habla tanto en las propias comisiones o no se habla tanto en lo que a negociación política se refiere. Pero esta semana ha sido importante, o digamos que los últimos días han sido importantes. Si os gusta el fútbol, seguramente en la jornada anterior, viendo la jornada de Liga, habréis visto que al lado del marcador, en vez de salir la bandera de Ucrania en solidaridad con Ucrania, como estaba apareciendo durante todo el campeonato liguero, aparecía un mensaje: ley del deporte para todos. Es decir, había una reivindicación de una ley del deporte. Y si se trata de una ley, pues aquí nuestra experta, si yo soy el profe, digamos que la experta es Noelia, con todo lo que son las leyes y lo que se cuece en el Congreso. Así que esta semana, Noelia, te hemos encargado pues que nos expliques un poquito cómo, qué ha sido esta polémica sobre la ley del deporte. Bueno, esta semana para mí ha sido un reto complicado porque ya con enterarme de los diferentes organismos de fútbol I feel you, amiga. y señoros implicados me ha costado, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Vale, pues esta ley, lo curioso es que en realidad se aprobó, bueno, no la ley, obviamente, el anteproyecto de ley fue aprobado en Consejo de Ministros en diciembre de 2021. La actual ley que está vigente se remonta a 1990. Parecía que sí que había cierto consenso general por parte de todas las formaciones políticas de que quedaba algo viejo, ¿no? Que había cambiado mucho las dinámicas del deporte a nivel de inclusividad, etcétera, y que eso había que reflejarlo en un texto normativo. Las formaciones del gobierno, especialmente el PSOE, se había comprometido a que esta ley saliese adelante antes del final de la legislatura y en concreto, pues bueno, se esperaba que saliese adelante antes de este diciembre de 2022. Entonces, bueno, pues como hablamos siempre, la aprobación en pleno tal cual, pues pedía que las cosas se acelerasen, ¿no? Si se quería llegar a la fecha. Entonces, esta semana efectivamente ha tomado protagonismo este tema en el Congreso porque se ha votado en la Comisión de Cultura y Deporte. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tanta polémica? Si seguís el fútbol, como dice Adrián, seguro que algo habéis escuchado porque ha sido prácticamente imposible evadirse de esto, incluso aunque leyeses diarios deportivos, ¿no? La política se ha colado esta semana también por allí, y es que, bueno, entre el texto que aprobó el gobierno el año pasado y el que ahora se ha votado en comisión hay sendas diferencias. En concreto, se han incorporado unas mociones pactadas entre el PP y el PSOE que antes no estaban contempladas en el texto. Y esto ha sido pues lo que ha generado la polémica. Bueno, en concreto, para que tengamos en la cabeza, la votación finalmente se ha cerrado con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos, la abstención del PP, esto siempre en comisión, y el voto en contra de Vox. Entonces, básicamente hay como dos sectores enfrentados, ¿no? Por un lado estaba la Real Federación Española de Fútbol, que representa a 39 de 42 equipos, es decir, a muchos menos al Real Madrid, al Barça y al Athletic, el de Bilbao, ¿no? 17 son de la primera división. Entonces, Olva, yo sé que te veo pasarlo mal. O sea, te veo pasarlo mal. Es que siento que me voy a equivocar. No, pero es como, ¿sabes? Es como si ahora mismo se le hubiese borrado el guión, ¿sabes? Como si tuviese un guión delante y se le hubiese caído y estuviese improvisando, ¿sabes? Pero no, si realmente es exactamente lo que estás diciendo. Claro, sí. Bueno, la cosa es que ¿qué pactaron estas enmiendas entre los dos principales partidos que han generado tanto resquemor entre estos y lo que vienen a ser pues los equipos grandes? Vale, hay más cuestiones, pero el foco de todo está básicamente en el tema de la Superliga, porque el texto primero que aprobó el gobierno el año pasado decía que todo aquel equipo que participase en competiciones que no estuviesen bajo el paraguas de la FIFA, la UEFA o la RFEF, o sea,
Federación Ya. está. Sí, claro, La la federación está, pues serían excluidos, ¿no? Entonces, claro, justo coincidió en el momento en el que Florentino, etcétera, empezaron a mover la Superliga. Entonces, esto ha sido lo que ha provocado que esto se modifique en el texto normativo. Así como dato curioso, el Atlético de Madrid en principio iba a participar en la Superliga, pero está en el club de la Federación, no está con el Barça y el Madrid en la pelea. Esto es algo, a mí me ha parecido curioso desde fuera. Entonces, luego, aparte, también estaban implicados en la disputa los derechos de comercialización a nivel televisivo y de patrocinio de los equipos o de la federación, ¿no? Que los equipos más grandes, sobre todo el Madrid y el Barça, pues querían poder explotarlos ellos y en principio el texto normativo lo dejaba relegado a la federación. Y luego pues querían contar con una seguridad jurídica más amplia desde la liga. Entonces, bueno, pues esto al final se ha convertido en un duelo de poder entre Rubiales y la Real Federación de Fútbol por un lado, y luego pues el tema de Florentino, cuánto ha influido o no en que se haya cambiado este texto normativo. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, los partidos políticos pues han ofrecido opiniones al respecto, y recordar a todo esto que el tema de la Superliga está en proceso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no se espera que se resuelva hasta el 2023. Entonces, claro, no se puede esperar tampoco a aprobar esta ley a ver qué pasa con eso, ¿no? Como es lógico. Entonces, bueno, pues por repasar el resto de partidos, Junts per Cat, por ejemplo, defendió los intereses del Barça, PNV y Bildu dijeron que su aportación es que habían conseguido que se abriese la puerta a que participasen en competiciones internacionales selecciones autonómicas de deportes de arraigo histórico en sus respectivas comunidades, como en su caso es la pelota vasca. Porque, repito, esto no es una ley de fútbol, ¿no? O sea, es una ley de deporte. Lo que pasa es que me parece que esto... Y luego, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos, pues en general se acercaron más a las posiciones de la Liga y bueno, pues Podemos en concreto ha criticado mucho la influencia de Florentino, pero como os digo, al final Vox ha votado de manera diferente al resto. Entonces, bueno, esto ha llegado, como comentaba Adrián, a que los equipos de la federación amenazasen con hacer un parón hasta el Mundial, si no me equivoco, pero se espera que según ha habido la votación y que parece que se han respetado las garantías que solicitaba la Liga, pues que eviten que finalmente se lleve a cabo este paro. Sí, vamos, que ha sido un temazo que ha dado mucho que hablar, porque el fútbol da mucho que hablar. Y al final se ha quedado nada, se ha quedado en una amenaza y en una ley del deporte que saldrá adelante, pero que tampoco deja contentos a todo el mundo, porque es, bueno, típica negociación política, y aquí sí que podemos hablar de política, en la cual no todos han obtenido todo lo que querían. Como tú bien explicabas, había un frente de 39 equipos con la Real Federación, teníamos el otro frente representado en Florentino Pérez, pero apoyado por el Fútbol Club Barcelona y en menor medida también por el Athletic Club, por una historia que había de los derechos de televisión previamente. Y los dos han quedado un poquito, porque al final lo que buscaba Florentino Pérez era que esta nueva ley del deporte permitiese lo que tú estabas diciendo, la venta separada de los derechos de televisión, lo que permitiría el qué, pues que los equipos grandes se llevasen todavía más dinero. Hace unos años la Liga intentó, para aumentar la competitividad, que los derechos de televisión se vendan conjuntamente. ¿Por qué? Porque por poner dos equipos, el Español o el Mallorca, pues obviamente no van a vender con tanto dinero, no van a conseguir tanto dinero vendiendo sus partidos que si lo vende el Barça, si se vende todo junto. Un poquito los eurobonos, el que sepa un poco de política fiscal en la Unión Europea, política monetaria, pues los eurobonos. No es lo mismo que firme la deuda a España que la firme a Alemania. Pero al final nadie queda contento. Yo no sé, yo es que soy de equipo pequeño, yo soy de esos 39 que necesita vender los derechos de la televisión conjuntamente, porque si no la Liga, pues al final sería nada. Pero Fran, como representante de equipo grande del Barça, primero mi pésame, ¿vale? Por la eliminación de Champions, y ahora, después de mi pésame... No, bueno, yo sigo al Barça femenino. Ah, claro, no. Y dentro de nada al Barça de fútbol chapas, ¿no? O sea, dentro de nada vas a seguir al de fútbol chapas, ¿no? No,
Realmente esta cuestión yo me siento, pese a ser culé, me siento más cercano a las posiciones de estos 40 clubes, ¿no? De intentar un poco, pues, de alguna manera, ¿no? Pues hacer más competitiva la Liga Española a través de estos derechos. Yo solo un detalle, ¿no? Ahora que has comentado la eliminación del Barça, es un detalle estrictamente deportivo, pero que yo creo que tiene una importancia a nivel de prestigio. De los 4 equipos españoles en Champions League, solo queda uno. Ha pasado a fase de grupos, que eso es lo que... Que lo venimos defendiendo los de equipos pequeños desde hace tiempo. Que cuando la Premier empezó a vender los derechos de televisión conjuntamente y el reparto es equitativo... Claro, y si hay que ver como, por ejemplo, equipos de media tabla para abajo de la Premier pueden fichar a entrenadores como Unai Emery, que juega en un equipo europeo en España. O sea, que realmente tiene que ver. O sea, estamos hablando de fútbol, pero realmente estamos hablando de economía y realmente estamos hablando de política. Por eso, porque se ha demostrado con esto que la Liga Española ha perdido mucha competitividad. El Barça seguramente, o el Atlético de Madrid, queden segundo y tercero en la tabla, pese a la crisis que puedan estar viviendo, pero son 2 clubes que en la Premier no subirían del sexto puesto. Por lo tanto, pues entiendo que haya estos clubes que quieran, como tú bien has dicho, pues llevar a cabo esta política que puede hacer la Liga al final, la Liga Española más competitiva y competir y estar otra vez por encima de otras competiciones como la Premier, que ahora pues no sé si desgraciadamente, a mí me gusta verla también, pero bueno, le pasa la mano a la Liga Española por la cara. No, sí, a ver, y bueno, al final... ¿La Premier de dónde es? Inglaterra. Inglesa, bueno, Reino Unido. La Premier League, inglesa. Vale. Que es considerada tanto a nivel de... uy, espera, que he dejado un momento el stream en negro. Bueno, oye, es que me he puesto nervioso. No, tanto a nivel de los propios entendidos analistas y periodistas deportivos como los propios rankings que se elaboran por resultados deportivos, la Premier League se considera la mejor liga del mundo, la mejor liga europea y por la segunda división, la First League. Correcto, la segunda división inglesa supera a muchas ligas europeas de la calidad que tienen. Y todo eso, evidentemente, juega un papel muy grande el propio dinero. Hay que recordar la polémica de la Superliga que tratamos contigo, Fran, me acuerdo, en una clave la temporada pasada, cuando hacíamos la clave en Simple Política, en la que hablábamos de cómo el gobierno británico, Boris Johnson, porque creo que era Boris Johnson, porque ya cada día están cambiando ahí de primer ministro, Boris Johnson y su gobierno tuvieron que interceder por las manifestaciones y por la reacción que había en las calles por la participación de los equipos grandes, que es no algo deja de ser claro, en el Reino Unido el fútbol, sí. Claro, que no deja de ser eso. Además también hay una cuestión ya no solo de, como tú decías, Fran, de que si han eliminado 3 equipos españoles de la Champions, porque eso iría un poco ligado al comentario que nos deja Pedro. Dice, Adrián, la Bundesliga vende el pack de derechos de una manera equitativa y solo juega un equipo. Claro, es que ahí también hay que hablar de la propia competitividad de la liga, que eso también es otro tema. Es decir, claro, ¿qué quiere decir? Que hay mucha más audiencia cuando juegan 2 equipos de la parte más baja de la tabla en Premier League que cuando juegan 2 equipos europeos jugando un partido este fin de semana aquí en España. Pero bueno, que eso ya es más una cuestión futbolística que otra cosa. Corregirme, los alemanes han pasado el Bayern, Borussia, el Leipzig no sé si ha pasado y el Leverkusen ha pasado. También creo que han pasado los 4. Al final se nos va a llenar el chat de comentarios futbolísicos más que otra cosa. Pero sí, realmente sí. La Bundesliga también está creciendo y también pues... Sí, yo creo que sí. Yo creo que va por ahí la cosa. Es decir, ahí sí que Pedro tiene razón en el sentido de que en la propia liga pues tendremos 17 años el mismo campeón seguidos, pero que luego tienes más competitividad cuando sales fuera. Pero bueno, que retomando un poco la parte económica y política, todo esto viene de esa Superliga. Esa Superliga luego acaba también en otra polémica en España, que fue el crédito de CVC como un inversor externo que quería poner dinero en la liga y que básicamente fue una fuente de financiación para los equipos de fútbol. Por cierto, equipos de fútbol que la mayoría que se van a ir a tocar al metro a pedir dinero. La mayoría de los equipos españoles, y aquí sí que no es ni una cuestión de Barça, Español, Madrid, la mayoría están muy mal de dinero. ¿Qué pasa? Que Madrid, Barça y Athletic de Bilbao, comentando lo que podría ser una deuda a largo plazo, bla, 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 se negaron
Incluso hablaron de que ese crédito no era legítimo. ¿Qué ha pasado? Pues lo que nos estaba comentando Noelia, que tenemos dos equipos o dos bandos. 3 equipos están en uno y los otros 39 de los 42 que se considera fútbol profesional, pues los encontramos en el otro. Evidentemente una huelga del fútbol es palabras mayores, y ahí ha surgido el entendimiento entre los diferentes partidos políticos y sobre todo, pues como decíamos, la patronal, porque es muy curioso que sea una patronal la que anuncie una huelga, porque es una patronal anunciando una huelga, ¿no? Pero bueno, al final ha habido... Ya pasa esto, ¿eh? Sí. Sí, bueno, oye, cada vez que hay una huelga hay eso. A ver, voy a intentar porque ha habido mucho comentario en el chat, pero voy a intentar leer los que no sean puramente futbolísticos, porque nos vamos a tirar aquí hasta... puramente futbolísticos, creo que... Bueno, Guillorme que comenta que tienes, Fran, actitud ganadora, es decir, que cuando el Barça masculino pierde, te vas con el femenino y dentro de poco te veré viendo los partidos del balonmano o, como digo, del fútbol chapas. ¿Qué pasa? Cada año gana la Champions el Barça, casi. Pues oye, chico, pues no vamos, no sé qué no estamos, no sé cómo no cerramos esto y nos vamos a bueno, y hay otros comentarios que Fran, vas a agradecer también que tengas el chat pequeño. Hoy creo que me está cayendo bien este chat. Yo como aficionado del español, estoy por coger la bufanda que tengo aquí detrás. Yo como aficionado del español creo que hoy estoy agradeciendo ese chat.